Hoy vamos a hablar sobre la condicional if en Python. Entonces vamos a mirar cómo es la estructura. Entonces la estructura es muy básica, simplemente poner un if, la condición para que la línea siguiente se ejecute, esta condición debe ser verdadera. Entonces sería más o menos así. If, aquí sería la condición y aquí pondríamos lo que se ejecuta si la condición es verdadera. Si no es verdadera, normalmente utilizamos un else. Y abajo indicamos qué se haría en el caso de que la condición no sea verdadera. Entonces esto sería algo como un sí. Si esto es verdadero, ejecute esta línea. Si no, esto sería un si no, ejecute esta otra línea. Pero también tenemos la opción de tener, en vez de esto, pues tener algo como tener un if con la condición. Y luego podemos tener, por ejemplo, varias condiciones. Cuando necesitamos varias condiciones, entonces podemos utilizar el if. Entonces el if, acá sería otra condición y lo que ejecuta, luego otro el if y podemos poner cuántos el if queramos. Entonces el if condición y que se ejecuta. Y al final pondríamos el else para el caso en que ninguna de estas sea verdadera. En este caso en Python no tenemos algo que en otros lenguajes de programación se llama switch, que es pues una forma más óptima de hacerlo, pero en Python nada más tenemos la opción de elif. Entonces vamos a ver cómo funciona en Visual Studio Code. Entonces recordar que todo este código está en un repositorio en GitHub, del cual voy a dejar un enlace en la descripción de este video para que puedas verlo. Entonces vamos a empezar acá con algo sencillo. Entonces dice, aquí veremos cómo la utilización de la condicional if en Python. Y vamos a empezar acá mirando una variable de entrada. Entonces en este caso estamos declarando esta variable de entrada que se llama number1. Y la estamos poniendo con eval. En este caso estamos utilizando de esta forma la variable de entrada es porque va a ser de tipo entero. Entonces esta nos permite evaluar si la variable ingresada es de tipo entero o es de tipo flotante. Cuando creamos variables de entrada para strings, lo hacemos con esta opción de input, no más. Pero en este caso debemos de hacerlo con eval. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces acá simplemente le estamos diciendo ingrese un número. Y de acuerdo al número que ingrese el usuario, entonces va a pasar que se va a evaluar con la condicional if. Entonces va a decir acá, en este caso le está diciendo que si número 1, o sea, el número que ingrese el usuario es mayor a 0, entonces el número es positivo. Y que si el número 1 es igual a 0, entonces dice el número es igual a 0. Y si no, el número es negativo. Entonces, si se cumple esta condición, el número es positivo. Si se cumple esta otra condición, el número es igual a 0. Y si no, por eso tenemos el es acá, dice el número es negativo. Si no es, quiere decir que si esta no es verdadera y esta tampoco es verdadera, entonces esto es lo que va a hacer el else. Es básicamente lo mismo que acabé de explicar pues dibujándolo. Entonces vamos a ejecutar el script y vamos a ver cómo funciona. Entonces dice ingrese un número, entonces voy a ingresar por ejemplo el 5. Entonces dice el número es positivo, 5 es un número positivo. Listo, es lo mismo que me está mostrando acá. El número es positivo, número 1 es un número positivo. Luego por ejemplo si ejecuto y pongo el número es igual a 0, entonces digamos pongo el 0, entonces dice el número es igual a 0, entonces se fue por esta condición de acá, se cumplió esta, entonces ejecuto esta línea. Pero si pongo un número, por ejemplo, negativo, pongo el menos 5, entonces dice que se va por el else, dice el número es negativo. Un punto súper importante que está dejando pasar por alto es que acá debemos de utilizar la indentación. En Python es muy importante la indentación porque a diferencia de otros lenguajes de programación donde normalmente los bloques de código van marcados normalmente digamos por estos signos de llaves, digamos por ejemplo en JavaScript o incluso por ejemplo en Bash Scripting,
Acá lo que hacemos para identificar cuáles son los bloques de código es la indentación. Entonces normalmente lo que hacemos es va el if con la condición y con la tecla tabulador en Visual Studio Code podemos agregar indentación, niveles de indentación. Entonces por ejemplo hay un solo nivel de indentación, si presiono 2 veces el tabulador serían 2. Podemos utilizar cuantos queramos, pero debemos de ser consistentes. Entonces digamos por ejemplo si empezamos a utilizar 2, entonces utilizaríamos 2 en todos de aquí para abajo, aunque pues no se ve bien. Entonces inicialmente sería así, listo. Entonces muy importante tener en cuenta, porque si no esto nos queda por fuera. De hecho aquí nos empieza a marcar un error de indentación para que tengamos en cuenta. Entonces ahí en este momento ya está bien. Para estos casos, por ejemplo acá vemos que aquí hay un elif, la condición y luego lo que se va a hacer indentado pues a la derecha. Y luego vemos que hay un if anidado, se mantiene en la misma jerarquía, pero luego lo que se va a ejecutar dentro del if, después de la condición del if, vemos que está indentado más a la derecha. Lo mismo aquí el else, está al mismo nivel de esto que se va a ejecutar, pero lo que se va a ejecutar dentro del else está indentado a la derecha. Bueno, vamos a ver entonces otro ejercicio. Dice, vamos a crear un script que pedirá a un usuario que ingrese 2 números y validaremos los números que sean pares. Entonces vamos a ingresar el primer número y el segundo número. Y luego acá se va a utilizar un operador que se llama módulo. El operador módulo nos va a servir para identificar si un número es par o impar. Entonces dice que si número 1, el módulo residuo es igual a 0, y número 2, el módulo residuo es igual a 0, entonces dice que ambos números son pares. Entonces vamos a ver un poquito de esto de lo del módulo. Entonces digamos que por ejemplo seleccionamos el número 5. Entonces lo que hacemos es que dividimos 5 dividido 2. 5 dividido 2 da 2.5 creo que es. Pero normalmente se redondea al número al primer número. Entonces se quita la fracción. Entonces en este caso se pondría, para redondearlo quedarían 2. Entonces si ponemos 2, entonces cogemos estos dos números y los multiplicamos. 2 por 2, 4. Para llegar a 5 me falta 1. Entonces cuando a cada uno quiere decir que este número es impar. Cosa diferente si cogemos por ejemplo no sé, el 14. 14 dividido 2 es igual a 7. Y si entonces cogemos estos dos números y los multiplicamos, nos da 2 por 7, 14. Para llegar a 14, ¿cuánto nos hace falta? Nada, 0. Si este número acá nos da 0, quiere decir que este número es par. Volvamos a otro ejemplo, mi número favorito, el 7. Entonces 7 dividido 2 serían 3.5 creo. Entonces para redondearlo quedarían 3. Entonces aquí cogeríamos estos dos y los multiplicaríamos. 2 por 3, 6. Para llegar a 7, 1. ¿Qué quiere decir este 1? Que este número es impar. Así básicamente es que funciona este operador de módulo, que está representado con un símbolo, en este caso de porcentaje, como estamos viendo en esta parte de acá. Listo, entonces acá lo que estamos haciendo es utilizando también un operador lógico que creo que no lo hemos visto hasta este momento y lo vamos a ver en próximas clases, que dice que esta condición y esta condición deben de cumplirse. O sea que número 1 el residuo debe ser 0 y número 2 el residuo también debe ser 0. Las dos tienen que cumplirse para ejecutar, para que esta condición de acá, yo rayo un poquito, para que esta condición de acá sea verdadera, ambas condiciones deben de cumplirse. Para eso existe este AND. ¿Listo? Entonces vamos a quitar esto de acá. Luego dice el if. Entonces el if ya dijimos que era para poner otra condición adicional. Entonces dice que si number 1 el residuo es 0 y number 2 el residuo es diferente a 0, entonces dice que el número 1 o number 1 es par. Este sería impar porque acá le está diciendo que el residuo es diferente a 0 y ya explicamos que si es diferente a 0 quiere decir que es impar. Luego dice, entonces aquí también estamos utilizando el AND.
deben de cumplirse las dos condiciones para que se ejecute esta línea de acá, para que se ejecute esta. Lo mismo acá, deben de cumplirse estas dos condiciones. Acá dice que number one, el recibo debe ser diferente. Cuando estamos hablando de diferente, utilizamos este guión hacia abajo y el igual. Esto es diferente y esto es igual a. Entonces, diferente de 0 y igual a 0 en este caso. Entonces dice que number one debe ser diferente de 0 y number 2 debe ser igual a 0. Entonces en este caso dice que el number 2 es par. Y si ninguna de estas condiciones se cumple, entonces se va por el else y dice que ninguno de los dos es par. Vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Entonces vamos a poner Python, en este caso sería el 1. Y voy a poner dos impares para que se vayan por el, para ver si se va por el else. Entonces 9 y 7. Entonces dice ninguno de los dos es par, que es lo que estamos viendo en esta parte de acá. Entonces se fue por el else. Pero si yo pongo, por ejemplo, los dos positivos, o los dos pares, entonces 6, y luego pongo el 8, entonces dice ambos números son pares. ¿Por cuál condición se fue? Por esta de acá. Esta fue la que se cumplió, entonces ejecuto esta. ¿Listo? Y vamos a hacer un último ejemplo con este script. Y pongamos, el primero lo vamos a poner impar y el segundo lo vamos a poner par. Entonces dice el 6 es par. Entonces quiere decir que se fue por ¿cuál? Se fue por este de acá. A ver, yo rayo este de acá. Donde number 2, o sea, la segunda variable que nos pide de entrada es igual a 0. Y la otra es diferente a 0, el residuo, al ejecutar la operación con módulo. Entonces en este caso nos dice que el número 6 es par. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Dice, debemos determinar de los datos ingresados cuál es el número mayor. Hacer un programa que pida 3 números y determine cuál es el número mayor. Entonces tenemos 3 variables de entrada, que la primera se llama number 1, number 2 y number 3. La segunda y la tercera. Listo. Y luego acá dice, si number 1 y number 1 es mayor a number 2 y number 1 es mayor a number 3, o sea, si esta variable es mayor que esta y esta variable es mayor que esta, entonces el número, o sea, entonces el número puesto acá es el número mayor. Luego dice, si esta variable es mayor que esta y esta variable es mayor que esta, pues lo puse en orden inverso. Primero acá está copiado que número 2 es mayor que número 1 y número 2 es mayor que número 3, entonces pues número 2 va a ser mayor al el número mayor. Y luego la misma lógica, si número 3 es mayor que número 1 y número 3 es mayor que número 2, entonces pues número 3 es el número mayor. Y si no, entonces dice, acá sin embargo vemos que en este caso le estamos poniendo al elif, le estamos también poniendo condiciones. Eso no lo habíamos visto antes. Pero entonces estamos poniendo que si número 1 es igual a número 2 y número 2 es igual a número 3 y número 3 es igual a número 1, entonces todos los números son iguales. Vemos que aquí también en el if podríamos poner una condición, que no es lo normal, pero también se puede. Listo. Entonces aquí en este caso vamos a mirar que funcione. Entonces el primer número lo vamos a poner el más grande. Entonces el primero lo vamos a poner el 15, el segundo el 5 y el tercero el 3. Dice, el número 15 es el número mayor. Entonces estamos viendo que se está yendo por cuál, se está yendo por esta de acá, por esta condición de acá. Ahora, si los ponemos todos iguales, digamos que ponemos 5, 5, 5, entonces dice que todos los números son iguales. O sea que se fue por cuál, se fue por el else. Ok, continuemos entonces. Este de acá dice que, bueno, yo aquí propuse dos alternativas que hacen lo mismo. Entonces dice, hacer un programa que pida un carácter e indique si es una vocal o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice, en la variable de entrada se va a llamar letra y se digite un carácter, y con esta función .lower, el carácter que se ingrese
lo que va a hacer es que lo va a convertir en minúscula para poderlo tratar mejor, porque recordar que Python es case sensitive, o sea que identifica entre minúsculas y mayúsculas. Y acá dice que estamos indicando que el carácter que ponga el usuario siempre lo convierte en minúscula. También podemos transformar a mayúscula con punto upper. Listo, si quisiéramos hacerlo. Entonces dice, si letra es igual a, o letra es igual a E, o letra es igual a I, o letra es igual a O, o letra es igual a U, entonces esto es una vocal. Acá ya estamos utilizando el operador lógico OR. Cuando estamos utilizando el operador lógico OR, si cualquiera de estas condiciones es verdadero, entonces la condición es verdadera. Diferente al EN, que en el EN, digamos, por ejemplo, tenemos esta condición y esta condición, y aquí deben de cumplirse ambas condiciones. Esta debe ser verdadera y esta verdadera para que la condición sea verdadera. Pero en el EN, si esta es falsa y esta es verdadera, entonces la condición como tal es falsa. En cambio acá es totalmente diferente. Con el OR, si se cumple alguna de estas condiciones, si alguna es verdadera, entonces la condición es verdadera. Entonces dice, si eso pasa, esto es una vocal. Si no, esto es una consonante. Y aquí hay otra forma de hacerlo, que es la siguiente. Tenemos la variable de entrada, entonces dice digite un carácter, y acá entonces nuevamente con esto lo estamos convirtiendo en minúscula. Y luego estamos creando una lista barra a la cual le pusimos de nombre vowels, la cual tiene A, E, I, O, U. Entonces dice que si letra, o sea, si lo que ponga el usuario en esta variable está dentro del array vowels, por eso estamos utilizando este in, que es un operador de membresía. Entonces dice this is a vowel, o sea, esto es una vocal. Pero si no, si no se cumple esta condición de acá, entonces dice que esto es una consonante. Entonces vamos a venir acá, vamos a ejecutar el script y vamos a poner una A mayúscula. Entonces vemos que nos está diciendo que esto es una vocal. ¿Por qué lo convierte en minúsculas? Porque como vemos acá estamos comparando contra letras minúsculas. Entonces por eso es importante coger esta función y convertir lo que ponga el usuario, lo convertimos en minúscula, porque acá estamos comparando contra minúsculas. Y básicamente este sería. Ahora tenemos este otro de acá. Vamos a verlo. Dice construir un programa que simule el funcionamiento de una calculadora que pueda realizar las 4 operaciones aritméticas básicas. Entonces dice que si operación es igual, entonces acá dice ingrese el primer número, ingrese el segundo número, y acá tenemos una variable también de entrada que se llama operación, y acá le estamos diciendo indique si quiere que sea una suma, una resta, una multiplicación o una división, la que se haga entre estos dos números que se pusieron al principio. Y acá también lo estamos convirtiendo en lower. Entonces dice, si operación es igual a suma, entonces suma es igual a 1 más 2. Y dice el resultado de sumar número 1 y número 2, que son las variables de entrada que ingresó el usuario, es suma, porque acá en esta variable es que estamos realizando la operación de suma. Lo mismo acá, dice el if, si operación es igual a resta, o sea, si lo que el usuario puso acá en esta variable fue la letra resta, la palabra resta mejor dicho, aquí entonces ponemos resta es igual a número 1 menos número 2. Acá se hace la operación y lo mismo para la multiplicación, lo mismo para la división. Listo. Acá por ejemplo me equivoqué, acá es el resultado de dividir, porque acá estamos dividiendo. Entonces el resultado de dividir estas dos, yo creo que ahí ya quedó bien. Y luego el else dice ha seleccionado una opción incorrecta. Entonces vamos a venir acá y vamos a poner el 4. Y vamos a ponerle bla bla bla. Entonces me dice que bla 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 no está definido. Ok. No, es por lo siguiente. Ingrese el primer número, entonces 2. Ingrese el segundo, 4.
y vamos a poner bla 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 acá. Entonces dice, ha seleccionado una opción incorrecta. Listo, en este caso no nos aparece esto porque no se está validando bien, digamos, los primeros dos variables. Pero cuando yo digo validando es porque tendríamos que validar de que acá se ponga un número, acá se ponga un número, y pues tendríamos que poner más código, pero en este caso para este ejemplo no es necesario. Entonces, digamos, por ejemplo, si ponemos en el primer número ponemos 2 y después 3 y le digo que me haga una multiplicación, entonces me debe multiplicar 2 por 3, 6. Entonces dice, el resultado de multiplicar 2 y 3 es 6. O sea que se fue por cuál condición, se fue por esta de acá. Dice, el resultado de multiplicar 2, este es el valor de esa variable número 1 y este es el valor de esa variable número 2 en este momento que acabo de ejecutar el script, es igual a multiplicación, porque multiplicación es la variable que está haciendo la operación, que multiplicación es igual a número 1 por número 2. Vamos a ver este otro de acá, que es un poquito más largo. Bueno, este lo voy a dejar, yo creo que ya con lo que hemos visto, creo que con eso lo entendemos bien, aunque miremoslo. Básicamente esto es como si fuera un cajero, entonces vamos a ejecutarlo un poquito para que lo entendamos mejor, pues como para que tengamos más contexto. Y dice ingresar dinero en la cuenta, retirar dinero en la cuenta y mostrar dinero disponible. Entonces, por ejemplo, si pongo el 3, va a decir que su saldo disponible es 1000. ¿Por qué? Porque acá estoy creando una variable con un número inicial que es 1000. Entonces esta variable la llamé saldo y su valor es 1000. Y acá es el menú pues como tal, que es este que nos está mostrando acá al ejecutar el script. Y luego lo que estamos diciendo acá es opción seleccionada, input, digite una opción del menú. Entonces es esta parte de acá. Ok, y luego dice, si la opción seleccionada es 1, que es ingresar dinero a la cuenta, entonces pondríamos ingresar es igual a, entonces si ponemos el número 1, entonces vamos a crear una variable que se llama ingresar es igual a cuánto dinero desea ingresar en la cuenta. Entonces vemos que se está ejecutando otra variable de entrada dentro de este if. Entonces vamos a seleccionar el 1. Y esto es lo que se está ejecutando. Se está yendo por esta condición y está ejecutando estas líneas que hay acá, que es la lógica de la que hemos hablado desde el principio. Luego entonces dice que si digamos yo le digo que quiero ingresar 500, entonces dice dinero ingresado correctamente, ahora su saldo es 1500. Entonces yo llego y pongo saldo. Entonces cuando yo ingreso el saldo, digamos de 500 pesos, entonces yo pongo saldo es igual a saldo más ingresar, que en este caso le estoy ingresando 500. Entonces saldo más ingresar, saldo en este momento vale 1000, más ingresar, que es la variable en la que yo estoy capturando este 500 que puse acá. Entonces 1000 más 500 me quedarían 1500. Y aquí entonces está diciendo print, dice dinero ingresado correctamente, ahora su saldo es de saldo. Porque saldo entonces ahora vale 1500. Por eso es que me está mostrando esta parte de acá. Listo. Y lo mismo si es una resta. Si es una resta, pasa por acá abajo. A ver, yo veo que yo también tengo un ejemplo por acá donde se resta. Valo acá. Es este de acá. Entonces dice, si la opción es 2, vamos a ejecutar la opción 2. 2. Retirar dinero, que es esta que estamos viendo acá. Retirar dinero de la cuenta. Entonces, ¿cuánto voy a retirar? Voy a retirar 500. Entonces me dice que tengo en este momento 500. Obviamente, como él no lo está guardando en memoria, pues uno diría, pero no tenía 1500 la última vez que ejecuté el script, pero eso no lo va a guardar en memoria, a menos de que tuviéramos una base de datos y tal, pero en este momento no pasa eso. Entonces cuando volvemos a ejecutar el script, pues otra vez nuevamente el saldo empieza en 1000. Entonces en este caso 1000 menos 500 quedaría 500. Entonces como seleccioné la opción 2, se fue por esta y entonces creamos una nueva variable que se llama retirar.
la cual es esta que nos está preguntando acá que cuánto dinero desea retirar. Entonces le dije que 500. Entonces dice que si retirar es mayor al saldo, entonces dice la cantidad a retirar es mayor al saldo, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo le digo acá que voy a retirar 1500, entonces va a ir por esta parte de acá. Vemos que aquí estamos viendo un if anidado dentro de un elif. Anidado quiere decir dentro. Y luego tenemos un else. Dice si saldo es... bueno, entonces ya hicimos esta validación. Pero si esta validación es falsa, o sea que si el saldo no es más... Si el valor a retirar no es mayor al saldo, entonces nos vamos a ir por esta parte y le vamos a decir que saldo es igual a saldo menos retirar. O sea, entonces en este caso el saldo en cuánto está en 1000 y en la cantidad a retirar cuánto es, digamos que 200. Entonces luego dice dinero retirado correctamente, ahora su saldo es igual a saldo. Entonces vamos a mirarlo. Vamos a retirar 200 y me debe quedar en 800. Y vamos a ver el último, que este es muy fácil. Dice el programa solicitará al usuario ingrese un número del 1 al 10 y volverá dicho número en letras. Entonces acá tenemos una variable de entrada que va a pedirnos un número del 1 al 10. Luego dice establecemos un diccionario para realizar las búsquedas de acuerdo a la respuesta que nos dé el usuario. Entonces a uno le estamos ingresando la palabra. ¿Listo? Entonces lo que estamos diciendo acá es que si un usuario ingresa un número, queremos que le devuelva dicho número en letras. En este caso le estamos diciendo 1 como se dice en inglés, 2 como se dice en inglés, 3, etc. Entonces acá estamos estableciendo un diccionario con cada uno de los números del 1 al 10. Entonces dice que si número, o sea, si esta variable está en esta lista o array, los cuales, la cual tiene los números del 1 al 10, entonces que vaya e imprima el resultado de esto. Entonces acá lo que se está haciendo es que con este numWord se está especificando el diccionario donde yo voy a ir a buscar el valor del key que yo ponga acá. Ya hablamos en una clase anterior que es el key y el value, pero vamos a explicar acá levemente. Los diccionarios están compuestos de key y value. Entonces en este caso el key es el 1, el value es el 1. El key es el 2, el value es el 2. El key es el 2, el value es el 2 en inglés como letra. Acá el 3, el value es el 3. Acá el 4, el value es el 4. Esto ya lo explicamos en la clase de diccionario, que lo voy a dejar en la parte de arriba para que lo mires si no lo has visto todavía. Entonces va y ve, entonces si digamos el usuario puso el 1, entonces o por ejemplo el 3, entonces este sería el key. Entonces eso con eso, entonces con esto va y busca cuál es va y le pregunta a este diccionario: señor diccionario, ¿cuál es el valor de el key 3? Entonces el diccionario le va a responder: el valor es 3, y eso es lo que se va a imprimir. Y si no se pone un número pues que sea dentro del rango, entonces va a decir que el número está por fuera del rango. Vamos a ejecutarlo y vamos a mirar cómo se ve. Entonces vamos a poner 013, en este caso sería el 6. El 6 creo que es. Y vamos a poner el 7, por ejemplo. Entonces nos muestra el 7. Pero si ponemos el 13, nos dice que el número está por fuera de rango. Básicamente esto era lo que quería enseñar con respecto a la condicional if. Recuerda que si esta información te ha sido útil, me ayudarías un montón si te suscribes, comentas o compartes.